Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de fuentes. Hoy nos metemos con un tema que sigue dando mucho de qué hablar, las secuelas post-COVID-19 y también post-vacunación. Vamos a centrarnos específicamente en la proteína Spike o espiga del SARS-CoV-2. Tenemos sobre la mesa investigaciones que describen cosas como microcoágulos persistentes, restos virales que se quedan, y también propuestas sobre cómo eliminarlos, ¿no? Y claro, los análisis críticos de esas mismas propuestas. Nuestra misión hoy, desglosar qué nos dicen estas fuentes sobre la proteína Spike, su posible impacto a largo plazo y, bueno, cómo se está pensando en manejar estos efectos persistentes. Entonces, empecemos a desempacar esto. ¿Qué pasa con la proteína Spike una vez que, digamos, ya pasó la infección aguda o te vacunaste? Parece que no siempre se va tan rápida. Exacto. Hay una línea de investigación bastante fuerte, que se detalla en un estudio sobre microcoágulos de fibrina amiloide, que mira el long COVID, o PASC. Hablamos de gente con esa fatiga que no se va, dificultad para respirar, la famosa niebla mental, bueno, síntomas persistentes. Y un hallazgo físico clave en su plasma, en su sangre, son estos microcoágulos muy particulares. Los llaman fibrinaloides, hechos de fibrina amiloide. Sí, y lo fascinante o preocupante, digamos, es que estos microcoágulos son como súper resistentes. No se disuelven fácil con los mecanismos normales del cuerpo. O sea, son resistentes a la fibrinolisis. La misma investigación sugiere que la propia proteína Spike, bueno, su subunidad S1, esa parte clave que usa el virus para entrar a las células, podría ella misma inducir que se formen estos coágulos raros. Ojo, esto lo vieron in vitro, en el laboratorio. Ah, ok. O sea, en un tubo de ensayo. Eso. Y la hipótesis es que estos microcoágulos, al quedarse atascados en los vasitos sanguíneos más chiquitos, los microcapilares, pues podrían limitar el flujo de sangre, el intercambio de oxígeno. Y eso podría explicar, al menos en parte, muchos de los síntomas del long COVID. Bueno, entonces, la propia proteína podría, digamos, estar activando la formación de estos coágulos, que además son difíciles de quitar. Interesante. Y no son solo los coágulos, ¿verdad? Hay otra pieza en este rompecabezas. Otras fuentes mencionan que componentes del virus, como la proteína Spike, o fragmentos, o incluso ARN viral, pueden quedarse en el cuerpo. Se han detectado en varios tejidos, cerebro, corazón, intestino, y también en la circulación, a veces como protegidos dentro de vesículas extracelulares. Exacto, como en pequeñas burbujas que viajan entre células. Y esto por meses, ¿eh? Incluso más de un año después de la infección o la vacunación. Sí, sí. Y justamente esta persistencia es lo que ha generado varias hipótesis y también propuestas terapéuticas. Una de ellas, que ha circulado bastante, propone directamente una desintoxicación de la proteína Spike. Así la llaman. Desintoxicación. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? La justificación que dan es que ese spike que se queda, esa spike residual, sigue contribuyendo a la patología, o sea, a mantener la inflamación, quizá problemas de coagulación, y entonces proponen un protocolo, empírico hay que decir, con una combinación de nutracéuticos, natoquinasa, bromelina y curcumina. Ok, natoquinasa, bromelina, curcumina. ¿Y cómo se supone que funcionarían? ¿Qué base tienen para decir que eso puede desintoxicar? Bueno, aquí es donde hay que mirar bien la fuente. Se basan principalmente en estudios de laboratorio. Mencionan trabajos in vitro que muestran que la natoquinasa, Que viene de la soya fermentada, ¿no? esa misma, y la bromelina, que viene de la piña, pues que estas enzimas pueden degradar, o sea, romper la proteína Spike en un tubo de ensayo. Y para la curcumina, que es del turmeric, se apoyan más que nada en estudios in silico. In silico, modelos computacionales. Exacto, simulaciones en computadora que sugieren que podría como interferir, bloquear la interacción del spike con nuestras células. Entiendo. Entonces, la base es laboratorio y computadoras. Principalmente sí. Y aquí es donde entra la visión crítica con fuerza. Hay análisis que cuestionan todo esto. Primero, señalan algo que parece obvio, pero es importante. El término desintoxicación del spike no es un término médico estándar. No describe un proceso fisiológico conocido o aceptado. Es más bien un nombre que le pusieron a la propuesta.
Exacto. Pero lo más importante que señalan los críticos es la falta total de evidencia de que este cóctel de suplementos funcione en seres humanos. Que algo degrade el spike en un tubo de ensayo o que una simulación sugiera algo, lamentablemente no nos dice casi nada sobre si va a funcionar dentro del complejo sistema que es el cuerpo humano. Claro, es el salto que siempre cuesta. Del laboratorio a la persona real. Hay un trecho enorme que necesita pruebas clínicas. Totalmente. Y la crítica añade algo más. El cuerpo, en general, tiene sus mecanismos para eliminar la proteína spike, principalmente a través de anticuerpos y otras células inmunes. O sea, no es que estemos indefensos ante ella normalmente. No. Ahora, puede haber casos raros donde la persistencia sí esté ligada a síntomas. Sí, eso se está investigando activamente. Por ejemplo, en long COVID o en casos muy específicos de miocarditis postvacuna. Pero de ahí a decir que este protocolo específico con estos suplementos es la solución, bueno, no hay pruebas clínicas que lo respalden hoy por hoy. Falta el puente, digamos, la evidencia en pacientes. Exactamente. Y no es solo un tema de si funciona o no, ojo. También está la seguridad. Ah, claro. ¿Qué preocupaciones hay ahí? Pues mira, la natoquinasa y la bromelina tienen efectos anticoagulantes, o sea, pueden hacer la sangre más líquida. Como la aspirina o otros medicamentos. Claro. Entonces, hay un riesgo real de sangrado, especialmente si la persona ya toma otros anticoagulantes o antiagregantes. Es una precaución que hasta la fuente que propone el protocolo menciona, de hecho. A eso súmale posibles alergias, ¿no? A la soya, a la piña. Cierto. Y luego están las interacciones con otros fármacos, que muchas veces no se conocen bien con los suplementos. La ausencia de ensayos clínicos controlados en humanos es una señal de alerta grande. No solo para ver si sirve, sino para saber si es seguro usarlo a gran escala. Falta esa fase de prueba rigurosa. Sí, y algunas fuentes críticas incluso mencionan un posible conflicto de interés del autor principal de la propuesta, que estaría vinculado a una compañía que vende un suplemento relacionado. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces, intentemos hacer un balance de todo esto. ¿Qué tenemos? Por un lado, evidencia científica seria que sugiere que la proteína spike, o al menos sus efectos como esos microcoágulos, amiloides, podrían persistir y jugar un papel en la fisiopatología del long COVID. Eso parece razonable. Sí, la persistencia y los microcoágulos son líneas de investigación activas y con base. Y por otro lado, ha surgido esta propuesta, muy concreta, de desintoxicación con natoquinasa, bromelina y curcumina, pero basada en estudios muy preliminares, de laboratorio. Exacto. Y aquí es donde el consenso médico y científico actual es bastante claro. Esta propuesta de desintoxicación se considera no probada en humanos. No tenemos evidencia clínica robusta sobre si funciona realmente en pacientes y tampoco sobre si es segura a largo plazo o en combinación con otras condiciones o medicamentos. Las preocupaciones sobre los riesgos potenciales y, francamente, la debilidad de la base científica para recomendarla ahora mismo son significativas. Esto nos deja con una reflexión importante, me parece, porque tenemos gente que está sufriendo síntomas persistentes, a veces muy debilitantes, y es totalmente comprensible que busquen soluciones con urgencia. Pero, ¿cómo navegamos esa tensión entre la necesidad urgente de respuestas y el rigor científico que es indispensable para validar cualquier tratamiento? Es el gran desafío. ¿Cómo nos aseguramos de no promover intervenciones que no tienen pruebas sólidas, aunque la intención sea buena? Es fundamental no saltarse pasos. La necesidad de ensayos clínicos bien diseñados, rigurosos, es más evidente que nunca. No solo para entender mejor por qué persisten estos síntomas, sino para poder ofrecer eventualmente soluciones que sepamos que son seguras y que de verdad funcionan. Totalmente de acuerdo. La investigación tiene que seguir, pero con el método adecuado.